Como toda la población habrá escuchado en los medios, estamos ante un adelantamiento de la época de bronquiolitis. Bronquiolitis generalmente aparece en los meses de invierno, en junio. Esas son las semanas epidemiológicas de mayor porcentaje de bronquiolitis. A nivel país, a nivel República Argentina, se está notando un aumento de casos antes de tiempo. Los epidemiólogos que saben dicen que esto se produce post-pandemia. Claro. ¿Sí? Se está empezando a ver porque estamos post-pandemia, ¿sí? Porque en pandemia las únicas infecciones que tuvimos fue por COVID-19. Ahora están apareciendo los virus que normalmente aparecían en otras épocas no pandémicas. La bronquiolitis es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que afecta preferentemente a los lactantes hasta los 2 años de vida. ¿Y por qué es peligrosa en los lactantes más pequeñitos? Porque tienen menos defensas, porque tienen un pulmón más inmaduro. Se manifiesta, en general empiezan con moquito por la nariz, luego aparece la tos y luego aparece la dificultad respiratoria. Esa dificultad, y a veces la fiebre, esa dificultad respiratoria que hace que se noten las costillitas, ¿sí? Que hace que se le abran las alitas de la nariz porque tienen dificultad respiratoria, ¿sí? Eso hace que al tener dificultad respiratoria oxigenen menos, ¿sí? Por eso los que internamos requieren de oxígeno. Pero algunos pequeñitos que tienen factores de riesgo o algunos pocos menos que no tienen factores de riesgo se empeoran. Requieren a veces mayor complejidad. Nosotros podemos ofrecerle en este hospital, que es de baja a mediana complejidad, oxígeno en cánula, oxígeno con máscara con reservorio, les hacemos los puffs de salbutamol. Ahora podemos ofrecerle otro tratamiento que se está utilizando. Para eso, con el doctor Cuello y con los enfermeros, nos fuimos a capacitar al Hospital de Niños de La Plata, que se llama CAFO, ¿sí? Terapia de alto flujo. Para los chicos que tienen más de 2 años, igual debemos estar atentos. Por supuesto. Para toda la población infantil hay que estar atento, ¿sí? El motivo de esta charla también es ¿por qué hay que consultar a la guardia? Todos los niños que tienen bronquiolitis, o la mayoría, pueden tener fiebre, ¿sí? La bronquiolitis en sí no tiene tratamiento medicamentoso. Es los que necesitan oxígeno caliente hasta que pase el proceso inflamatorio del pulmón. Lo que pasa que, bueno, como te decía, hay niños que tienen factores de riesgo, los más chiquititos. Por otro lado, desde el punto de vista epidemiológico, Región Sanitaria nos está alertando sobre el aumento en próximas semanas de influenza. Influenza es gripe, ¿sí? Gripe A, gripe B. Y nos está alertando sobre que están notando aumento también de COVID-19. ¿Y cómo se previene esto? Primero, ambientes bien ventilados. No humo de cigarrillo dentro de las casas, ¿sí? A veces los papás me dicen, pero yo fumo afuera. No sirve fumar afuera y después entrar con las manos donde se ha fumado y con la ropa, ¿sí? Donde se ha fumado. Las partículas pasan a los niños. Los niños son fumadores pasivos, ¿sí? La otra cosa importante es la vacuna al día. Si bien no hay vacunas contra el virus sincicial respiratorio, ahora se están empezando a probar vacunas en embarazadas, no tenemos vacuna contra bronquiolitis. Por eso le decimos a los padres, vacunación antigripal al día. A nivel país, a nivel provincial y a nivel local,
estamos observando una baja en la vacunación antigripal. La vacunación antigripal en los lactantes de 6 meses a 24 meses es obligatoria. Y epidemiológicamente hemos notado un 70% de la población de 6 meses a 24 meses no vacunada. Tengan a bien saber que la vacuna es gratuita, que el vacunatorio está abierto, que no hay que sacar turno. Estoy hablando de la población infantil, ni que hablar de los mayores de 65 años, ¿sí? Y también vacunación COVID. Con respecto a la vacunación COVID, quiero hacer alguna observación. Las 2 vacunas que tenemos en la provincia y en el municipio de General Belgrano son vacunas de ARN mensajero, son vacunas hiper seguras, ¿sí? Son bivalentes. Ustedes tienen que saber que el COVID no va a provocar lo que provocó en pandemia, pero si uno tiene COVID es susceptible a... El COVID inmunodeprime mucho, es susceptible a tener otras enfermedades mucho más graves. Entonces le pedimos a la población, por favor, que los lactantes entre 6 meses y 24 meses y los niños con factores de riesgo, llámese síndromes genéticos, asmáticos, insuficientes renales, diabéticos, concurran a vacunarse, porque en los pacientes de 2 años a 64 años que tienen factores de riesgo, la vacunación también es obligatoria. ¿Dónde están vacunando ahora? Están vacunando en la clínica 1 de agosto, ¿sí? Y funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, es por orden de llegada. Tienen que concurrir con el documento que es la libreta sanitaria. La libreta sanitaria es un documento.